Amando el Zurrun de Sanza Aldelveira, Instituto Illes Duque de Rivas, curso primero C. La noche que lo cambió todo. Deambulaba. De noche. No sabía cómo llegué allí. Tampoco lo pensé. Caminando me encontré con, probablemente, la única alma de la calle. Era una mujer joven. No podía apreciar mucho su figura por la densa oscuridad que tenía el ambiente. Se acercó a mí y pude oler una agradable fragancia a nardos. Me sonrió cálidamente y luego se volvió todo negro. Me desperté en una cómoda cama. Pensé que lo ocurrido había sido un sueño. En cambio, la desconocida chica de ayer interrumpió mis pensamientos, entrando en la habitación. Silenciosamente dejó un plato con comida en la mesilla del cuarto y se marchó. Me giré para tomarlo y vi una nota. En ella estaba escrito: siento si la asusté. Puede quedarse cuanto guste. Beatriz Obregón. Me alivió la nota. Eso explicaba mucho. No creo que fuera sufrimiento la estancia allí. De hecho, no parece mala idea. El tiempo fue pasando, y meses después sucedió algo impensable. Ya estaba pensando decirle a Beatriz que abandonaría la estancia, pues había encontrado otro sitio donde hospedarme. A paso lento caminé por la enorme casa donde estaba acogida y toqué la puerta del cuarto de ella. Abrí silenciosamente y me extrañó no encontrarla, pero tras fijarme vi una extraña nota en su escritorio. Dirígete al cementerio. Me asusté. ¿Habría pasado algo? Corriendo con preocupación llegué al cementerio. No la encontraba en ningún lado. Busqué durante horas, pero ahí no estaba. Me sorprendió un conjunto de tumbas que aparentemente eran de la misma familia. En cambio, había una situada fuera. Me acerqué con curiosidad a verlas y me quedé estático. Obregón. Ese era su apellido. Pero lo peor vino después al ver la tumba excluida. Ahí estaba su nombre y fecha de fallecimiento, 1901. Pero estábamos en 2017.